Hola, este primer video lo hago para aclarar las dudas que ustedes tienen frente a la primera lectura que tuvieron, que se sacó de este libro, que se llama El ojo del fotógrafo. Es un libro de publicación reciente y que trata de tener una visión sobre todo desde el fotógrafo y no desde el fotógrafo aficionado, sino desde el fotógrafo profesional, que es más o menos a lo que apunta la formación de ustedes y lo que apunta la formación de un diseñador gráfico, sobre todo en el manejo de la imagen. El libro pues se desarrolla en varias partes, pero pues el primer capítulo, que es el que ustedes leyeron, se trata sobre el encuadre. El encuadre es el espacio que un fotógrafo tiene que llenar. En general todo el libro se va a tratar sobre composición y no sobre la parte técnica de la imagen, que es un cuento aparte y que es realmente más sencillo con las facilidades tecnológicas que tenemos hoy. Por ello él habla sobre todo del encuadre, y no del encuadre tanto, sino de la composición de la imagen. Y para hablar de la composición de la imagen empezamos hablando del encuadre. El encuadre se refiere al espacio que nosotros tenemos que llenar. En las cámaras que ustedes ya conocen en el colegio, las profesionales, tenemos dos formas de ver el encuadre, que nosotros físicamente lo vamos a llamar visores. Tenemos el visor análogo, que es el visor mediante el cual nosotros directamente vemos la imagen, y también tenemos el visor digital, que es la pantalla pequeña LCD en la cual podemos previsualizar la imagen, y que pues nosotros ya el año pasado lo trabajamos un poco. Cuando hablamos de composición hablamos directamente de diseño, y es un concepto que también hemos trabajado en clase y también tiene que ver con los tres elementos básicos del diseño, que son línea, punto y plano. Eso también lo va a recalcar luego la lectura, ¿no? Pero entonces vayamos en el orden que nos propone la lectura. La lectura empieza definiendo qué es encuadre, y es aquello que ocupa el espacio de la foto. Entonces ya dijimos los espacios que nosotros manejamos en fotografía oficialmente, que son pues el análogo, que es el que directamente nosotros trabajamos, y también tenemos el digital, que en el caso del celular pues es la pantalla del celular. Ese sería nuestro encuadre, o el encuadre que tendríamos que llenar si estuviéramos trabajando como visor la pantalla del celular. Entonces luego tenemos el formato se refiere a los tamaños. Entonces igual como las hojas en las que trabajamos las planchas, igual sucede con el formato, tiene diferentes tamaños. Entonces tenemos, digamos, en las hojas tenemos tamaño octavo, tamaño cuarto, tamaño medio pliego. Todos esos tamaños están medidos y tienen unas proporciones. Y ahí es cuando entonces aparecen estos numeritos por los que ustedes también me preguntaban. Estos son relaciones de proporción. Entonces cuando aparece el número más grande primero, vamos a tener una imagen horizontal o un formato horizontal. Entonces cuando tenemos 3:2, entonces tenemos que es una relación en la que hay 3 medidas contra 2 de altura, 3 medidas de ancho contra 2 medidas de altura. Si el formato fuera 4:5, entonces tendríamos un formato vertical, ¿no? 4 medidas de ancho y 5 medidas de altura, dándonos como resultado un formato vertical. ¿Listo? Así siempre va a suceder. Si el número grande está primero, entonces tenemos una relación horizontal. Si el número pequeño va de primera, entonces tenemos que lo que estamos hablando es de un formato vertical. ¿Listo? Luego vamos entonces a las formas del encuadre. Entonces tenemos que en fotografía siempre se prefiere el formato horizontal. Esto también tiene una historia más larga, en la medida que el formato horizontal tiene que ver con las películas de celulosa, que era lo que antes usaban las cámaras. Antes de la era digital, las cámaras trabajaban con unas películas de celulosa y tenían esa relación de 3:2, que es como el formato más utilizado en fotografía, y pues que las cámaras digitales lo heredan de las cámaras análogas, que son esas que tienen rollo y película. Entonces tenemos la
la cinta de 35 milímetros. Esa es la referencia en la que vamos a tener, que luego se va a continuar en la fotografía digital. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos entonces que siempre se va a procurar por un encuadre horizontal, también por la comodidad de la visión. Entonces, la visión humana es una visión binocular. Una visión binocular quiere decir que los dos ojos están al frente. Parece lógico, pero no es tan lógico porque existen otros tipos de visiones, que son las visiones que son más panorámicas, que es como ven algunos animales que tienen los ojos a los lados, principalmente los animales herbívoros. Entonces ahí estamos hablando de ciervos y vacas que tienen los ojos a los lados para abarcar un mayor campo de visión, pero en cambio no pueden ver la tridimensionalidad. Entonces, animales que tienen los ojos a los lados no perciben la profundidad. En cambio, los humanos tenemos un campo de visión más cerrado, de 100 grados más o menos, pero podemos ver profundidad, lo que nos permite, digamos, calcular qué tan lejos o qué tan cerca está un objeto. Entonces, por eso es que se habla de un espacio binocular y de un espacio horizontal. Entonces, podríamos ver vertical, que también fue una pregunta muy frecuente de ustedes. Pues no, o sea, la visión humana no se acomoda a lo vertical porque los ojos están uno al lado del otro, por lo cual la visión humana está conformada en un óvalo. Por eso esa va a ser la visión más cómoda para tomar fotografías y la que van a preferir los fotógrafos también. Entonces tenemos que, porque entonces también existe el formato vertical, porque se usa también el formato vertical. Entonces el formato vertical viene más a, digamos, la arquitectura, que si tenemos grandes alturas, entonces ahí el formato vertical es necesario. El cuerpo humano también, digamos, cuando se va a fotografiar el cuerpo humano, es obvio que vamos a necesitar el formato vertical porque tenemos una proporción más alta que ancha. Entonces hace que el formato vertical sea más idóneo para tomar ese tipo de fotografías. Otro caso en el que la fotografía vertical, o porque la fotografía vertical es importante, es por los tamaños editoriales o los formatos editoriales. Entonces tenemos formatos como este cuaderno. Entonces este cuaderno es más alto que ancho, por lo tanto, si yo quisiera con una fotografía ocupar todo el espacio de este formato, entonces necesitaría una fotografía vertical. También es importante pensar desde el principio si la fotografía va a ser horizontal o vertical. Eso en razón de que cuando yo tengo un solo objeto, pues entonces pues yo me enfoco en ese solo objeto y yo lo puedo tomar horizontal. Pero si digamos yo empiezo a tener un objeto que le va a dar contrapeso, entonces yo necesito averiguar, o sea, si yo digamos ya necesariamente tengo que ceñirme a un cliente me pide una fotografía vertical de una cosa, entonces yo tengo que empezar a ver cómo voy a organizar los pesos en la fotografía, de modo que no va a ser lo mismo tomar una fotografía horizontal que una fotografía vertical, porque los pesos de la imagen van a cambiar. Cuando yo me refiero a pesos, entonces me refiero a la forma, ya esto tiene que ver más con composición y con las líneas que se van formando en la fotografía. Entonces, una fotografía se va a llenar, digamos, con el objeto principal, pero digamos que va a haber el resto de la fotografía también tiene que estar lleno por cosas que sean interesantes. Digamos, en el retrato, pues nos interesa solo la persona a la cual vamos a retratar. Pero si, digamos, está en una situación de una escena más de calle, pues vamos a necesitar un poco de contexto para poder contar la historia que nosotros estamos presenciando. Esos son algunos de los retos que va a empezar a presentar la fotografía. Cómo, digamos, contar una historia con una foto. Entonces, necesitamos algo más que el solo sujeto. Muchas veces no nos va a contar la historia. Entonces, digamos, en el libro teníamos la fotografía de un señor en un mercado con muchas vasijas. Entonces tenemos que el motivo puede ser el señor, pero las vasijas y todo su contexto son los que nos cuentan la historia de que está en un mercado y que vende vasijas. Eso no lo podríamos saber sin el contexto. Entonces por eso hay que empezar a equilibrar el contexto.
Además, el contexto va a tener un peso importante porque direcciona toda la parte de la fotografía hacia el Señor, de modo que empieza a crear líneas que conducen hacia Él. Y también crea una textura que va a dar también cierto contrapeso a la figura del Señor, porque entonces tenemos una figura vertical contra un poco de líneas horizontales, creando ciertos contrastes. Aquí estamos hablando solo palabras de diseño, pues que ustedes ya también han trabajado. Bueno, tendremos que el recorrido del ojo, que también es importante, porque si bien la visión humana no es cuadrada, la visión humana sí va a recorrer la imagen y va a ir captando los detalles. Entonces, cada vez que uno mire una fotografía, la idea es que haya nuevos detalles que uno pueda, pues, captar. El ojo humano siempre está captando nuevos detalles de una imagen. Por eso es importante que la imagen tampoco sea tan cerrada, a menos que yo esté capturando un objeto único. Entonces ahí dice, ahí digamos en la lectura da el ejemplo de que un animal si usted digamos va a fotografiar un animal que es muy raro, pues usted no va a contar la historia del contexto, porque muy pocas veces va a tener la posibilidad de fotografiar ese animal. Entonces usted se va a deshacer del contexto para fotografiar únicamente el animalito. ¿Listo? Entonces cuando hay solo una oportunidad, pues uno va directo al motivo de la fotografía y no, pues el contexto, digamos, lo va a obviar un poco porque no es importante en ese momento. Entonces el fotógrafo también tiene que empezar a tomar decisiones de acuerdo con la situación que va a fotografiar. Bueno, entonces tenemos como las líneas. Entonces las líneas son importantes también para armar la fotografía. Ahí daban el ejemplo de que el edificio se encuadra en la esquina de la fotografía, entonces las esquinas de las fotos o del encuadre son importantes para organizar la fotografía y también para direccionar. Entonces ya les había dado el ejemplo del otro señor para que ustedes supieran que hay líneas que direccionan las vistas. Entonces en una calle siempre van a aparecer las líneas de perspectiva, que son las líneas que nos van a dirigir la mirada. Cuando entonces hablamos de hacia dónde se dirige la mirada, entonces hablamos de vectores, de direcciones hacia dónde mirar. Eso es ya empezamos a hablar de un lenguaje más técnico, que son los vectores. Entonces, vector ustedes lo habrán visto en física y también lo habrán visto en trigonometría, y es definir una dirección hacia dónde va. Entonces, teníamos el ejemplo a través del edificio, entonces él empieza a direccionar la vista hacia arriba. ¿Listo? Igual cuando un objeto se repite, una perspectiva es muy clara, entonces también va a ir direccionando la vista hacia donde se quiere dirigir. ¿Listo? Hay otro ejemplo, es la fotografía, una fotografía. Entonces hay una serie de columnatas y luego va a aparecer entre las columnas otra iglesia ahí metida. Entonces ahí va a haber un ejemplo claro de cómo la vista se va a ir dirigiendo, las líneas de perspectiva van dirigiendo la mirada hacia el objeto que uno quiere fotografiar. Y también ahí está otro ejemplo que me pedían también, de marcos sobre marcos. Entonces escoger algo ya existente y sobre eso ya existente empezar a organizar la fotografía directamente. Entonces si yo puedo tener una fotografía a través de una ventana y que esa ventana al mismo tiempo sea interesante, entonces estoy creando una composición más interesante. La idea de la fotografía profesional es que sea muy interesante de ver, que no sea aburrida. Y eso es lo que lo diferencia un poco de la fotografía que se toma casualmente o la que ustedes toman con sus amigos en sus celulares. El otro encuadre que nos menciona el libro es el encuadre cuadrado. El encuadre cuadrado tiene una proporción de 1:1, pues que es básicamente lo que es un cuadrado. Entonces los dos lados van a ser iguales y nos va a ofrecer unas proporciones muy estables y casi que siempre se va a percibir simétricamente. También se caracteriza por ser una imagen muy pesada y poco interesante, por eso tal vez sea el formato menos explorado. Sin embargo, por las necesidades editoriales también se usa frecuentemente en algunas
en algunas partes, ¿no? Pero eso siempre depende de las necesidades editoriales y no del gusto del fotógrafo, también porque hay más posibilidades de explorar en el formato horizontal. El formato cuadrado se caracteriza también por ser muy centralizado, entonces siempre va a enfatizar mucho más el centro que los otros formatos. Y el formato se utiliza más bien para usar cosas que no tienen formas definidas, y el libro nos da el ejemplo de la fotografía de plantas, pero también otras cosas que son indefinidas y que podrían caber en ese aspecto sería pues el cielo, pero digamos únicamente si fuera el cielo, entonces allá tendríamos fotografías que lo que tratan de retratar son texturas y que por eso mismo son menos interesantes. El otro aspecto al que luego va a pasar el libro es a los formatos extendidos o la unión de varias fotografías. Este formato lo permite gracias a los avances tecnológicos que tenemos hoy, y lo que trata de hacer es abrir el campo de visión. Entonces se van a unir varias fotografías para generar una nueva imagen que nos va a ofrecer mucha más información, y generalmente o principalmente este tipo de fotografías se arman para mostrar grandes perspectivas o grandes espacios de paisaje, o cuando digamos al interior de un edificio se quiere mostrar más en detalle la espacialidad. Se unen varias fotografías para formar una nueva imagen más completa de la realidad. Sin embargo, aquí hay una distorsión de la realidad. Ninguna de estas fotografías, que son demasiado largas, se corresponden con la visión humana, y también tal vez serán más parecidas a las visiones no binoculares, que era lo que yo les explicaba en principio, que digamos los animales que tienen los ojos a los lados tienen un mayor campo de visión, pero entonces se sacrifica la profundidad que tiene normalmente la visión humana. Luego ya vamos a pasar al recorte de la imagen, o el reencuadre, que es como lo llaman acá, pero que es básicamente recortar una imagen. El libro, el autor es claro al decir que no es recomendable pensar una fotografía para luego ser recortada. Digamos que no es lo esencial. La fotografía en sí misma debe desde el principio pensarse como una imagen que cuenta una historia. Luego las decisiones editoriales son las que van a hacer que se tome la decisión de recortar la fotografía, tal vez para enfocarse en un detalle, pero digamos que en el mismo reencuadre, digamos que se pierde la historia original para empezar a contar otras perspectivas de una imagen. Y ahí es cuando, digamos, es importante tener mucha información en la fotografía y que toda la fotografía en sí cuente una historia. Luego el texto va a terminar en cómo llenar un encuadre, que esta va a ser una apertura más bien al siguiente capítulo, donde se van a explicar con más detalle cómo el diseño hace parte de la fotografía. Entonces nos van a empezar a explicar la textura, la simetría en una imagen, los pesos que van a ver en una imagen. Eso lo vamos a empezar a ver luego, pero aquí ya nos empiezan a dar algunas claves. Digamos que cuando un objeto se acerca más a la línea inferior, entonces vamos a tener que, así el objeto sea pequeño, va a tener mayor peso en la composición. Si el objeto se aleja de la línea de abajo o de la línea inferior, va a dar la sensación de ser más leve. E igualmente va a suceder con, pues digamos, con los ejemplos que se van dando. Entonces, el señor, al estar en el señor, digamos, del mercado de ollas de barro, al estar ocupando una vertical en contra de todas las líneas horizontales, entonces nos va a contrarrestar el peso de las líneas horizontales, generando un contraste. Luego nos va a hablar también de la ubicación del objeto y cómo el objeto se relaciona con el espacio circundante.
Ahí da unas opciones, nos muestra una silla y cómo esa silla se relaciona con el espacio. Aquí también tienen que ver los vectores, digamos, si la silla está mirando hacia un lado, es lógico que la imagen se abra hacia ese lado. Digamos, yo aquí ocupo una parte lateral del espacio, del espacio del encuadre que ustedes están viendo, quiere decir que yo estoy de todas formas girado ligeramente hacia la izquierda, dejando este espacio totalmente libre, pero este espacio de todas formas tiene una importancia en la composición. Entonces este espacio libre tiene mucha textura y está contrarrestando mi presencia en, en el resto del encuadre. Eso mismo es lo que nos está explicando el encuadre de la fotografía. También entonces no sería lógico que la cámara mirara desde atrás, porque la misma silla está dando la explicación de cómo debe estar tomado el encuadre. Bueno, pues lo que les habla de la posición, entonces si está abajo, siempre el objeto tiene más peso, entre más arriba esté, va a perder más peso. Y más si no hay nada que lo contrarreste, entonces si solo es un objeto, entonces tratar de siempre alinearlo hacia abajo. Las proporciones también son importantes y de proporciones todos tenemos idea, pero sobre todo las personas que ven mucho arte, porque la composición tiene que ver en la forma como se organizan los objetos. Entonces los cuadros desde el Renacimiento hasta la actualidad tienen unas reglas claras de cómo se organiza el espacio y cómo se organizan las formas que componen el cuadro. Por ello, digamos que el ojo del fotógrafo se va a ir educando para organizar la imagen, y la imagen en general es importante, por eso tener muchos referentes de la imagen y cómo ha ido cambiando la percepción de la imagen. Entonces en el Renacimiento tenemos la imagen frontal y la simetría absoluta. Eso va a ir cambiando con respecto con el pasar de los años, pues hoy en día pues nosotros ya podemos escoger dentro del abanico de posibilidades que nos ofrece la historia misma del arte, qué queremos hacer y qué no queremos hacer. Captar objetos naturales nos da la posibilidad de relacionarnos directamente con las proporciones, porque todos los objetos naturales están dados por proporciones numéricas. Esas proporciones pues ya han sido estudiadas muchas veces por los artistas del Renacimiento, luego lo van a seguir estudiando todos los artistas clásicos, y pues luego el arte moderno no va a abandonar la proporción. Habla de la proporción aura, que es la forma en la que, digamos, crecen los caracoles, entonces que es la forma en que, digamos, siempre un número va sumando los dos anteriores, que es el código Fibonacci. Entonces si tenemos 1, 2, entonces el número siguiente será 3, entonces el número siguiente será 3 más 2 sería 5, entonces siempre van a sumar los dos números anteriores para generar el ritmo de crecimiento. Eso va a generar unas retículas que tienen que ver con las imágenes que los fotógrafos captan, ¿no? Entonces es importante empezar a analizar las imágenes de cuadros de artistas que nos den más bien la idea de cómo se compone la imagen. Otro punto que es muy importante es el horizonte. El horizonte es la línea, se trata sobre todo cuando hablamos de paisaje, y es la línea que está justo enfrente del observador. Entonces si la línea está muy arriba, le vamos a dar preponderancia al suelo. Si la línea está más bien baja, le vamos a dar preponderancia al cielo. Aquí nos hablan de dar una preponderancia al cielo, siempre en procura de que el objeto fotografiado se pueda ver completamente. Y al suelo, digamos, cuando ya tenemos espacios más abiertos y horizontes más abiertos, con más información, digamos, que se pueda ver más de una forma más aérea y no tanto desde el punto de vista del ser humano. Y luego pues volvemos a los marcos dentro de marcos, que es un ejemplo que ya se ha dado.
Entonces es como tener una parte o un objeto que nos proporcione una referencia para ubicar el objetivo al cual realmente nos queremos dirigir. Ahí está la imagen de muestra los arcos, y en medio de los arcos tenemos una iglesia. Otra sería bueno, una ventana, una ventana siempre es una buena posibilidad para, para enmarcar un marco. Entonces es un marco dentro de un marco. El marco general siempre va a ser nuestro encuadre. Buscar otro marco que nos ayude a darle más belleza al objeto que vamos a encuadrar. Entonces hay otro ejemplo en el que tenemos una fotografía de una ventana de piedra, o sea, un vano, y al fondo vamos a tener un paisaje. Entonces el objeto principal es el paisaje y la ventana nos va a generar una textura que va a hacer más interesante ese paisaje o la imagen que estamos viendo. Finalmente me voy a enfocar en algunas de las preguntas que ustedes enviaron. Entonces una dice, ¿cuáles son los elementos mínimos para una composición y por qué son necesarios? Entonces no hay un número que diga cuáles son los mínimos, pero digamos que son los mismos que ya habíamos trabajado antes en los elementos de diseño. Entonces tenemos primeramente el punto, la línea, el plano y el volumen. Luego vamos a tener cómo ellos interactúan y cómo se organizan, que eso ya tiene que ver más con la composición. Entonces tenemos unos ejes que nos van a organizar esa composición. Tenemos repetición, tenemos jerarquías, tenemos ritmos, todo eso son elementos que luego el libro va a explorar. Entonces pues vamos a seguir trabajando sobre este libro. Ya en el segundo capítulo va a empezar a ahondar más en esto que tiene que ver con la composición, pero básicamente son los mismos elementos que tiene el diseño y que le van a dar orden a la fotografía. Listo. ¿Y por qué son necesarios? Digamos que necesarios no son. Una persona que toma una fotografía intuitivamente pues obviamente no tiene estos elementos en cuenta, pero un profesional de la fotografía sí tiene que tener en cuenta los elementos de diseño para poder contar una historia y para que la fotografía tenga coherencia. Otra pregunta es, ¿qué características influyen para tener un encuadre perfecto? Entonces, igual no hay un encuadre perfecto porque la fotografía siempre va a tener mucho de subjetivo. Entonces, el punto de vista del fotógrafo siempre va a ser muy importante. Y entonces también las críticas que le caen a la fotografía son muchas. Entonces en el mundo del arte pues es muy difícil hablar de algo perfecto. ¿Qué sería un mal encuadre? También es difícil decir que es un mal encuadre pues por la misma carácter artístico que tiene la fotografía. Entonces, pero digamos si la fotografía no funciona en ningún aspecto, entonces ahí tendría mal encuadre. Si no cuenta una historia adecuadamente, hay un mal encuadre. Si el espacio, digamos, si yo tengo una persona en medio de un espacio que no me está contando nada, entonces tenemos un mal encuadre. La idea de un encuadre es siempre aprovechar ese espacio que se tiene. ¿Existe una perspectiva perfecta? Entonces tampoco, a menos que estemos hablando de la perspectiva renacentista, no existe una perspectiva perfecta porque siempre estamos hablando de la fotografía y la fotografía es un arte subjetivo que de todas formas se atiñe de unas reglas muy establecidas. Hay una fotografía que no tenga sentido, pues hay muchas, pero pues no podríamos especificar una, pero digamos, pero también sería muy personal la vista que por lo que para mí no tiene sentido, para otros podría tener sentido. Entonces poco se puede hablar de si una fotografía tiene sentido o no, porque eso también depende de la persona. Entonces ahí también podría jugar el dicho que para todo hay cliente. Aquí tenemos otra pregunta. Bueno, porque el círculo que genera una buena influencia visual no se utiliza tanto como el rectángulo.
Entonces el círculo naturalmente no se usa para la fotografía. Lo que más se acerca sería el encuadre cuadrado, pero en general en la fotografía no hay encuadre circular. Luego es en la edición que se le va a dar esa forma. Hay que tener un poco cuidado con una definición que ustedes dieron mucho en sus conclusiones, y es que el encuadre es el borde o la forma del borde de la foto. Esto no sería tan cierto siempre porque estamos condicionados por las posibilidades que nos da la cámara o el vehículo que nos ayuda a tomar la fotografía. Bueno, esta es interesante. ¿Se requiere una cámara demasiado costosa y de buena calidad para tomar una buena fotografía? Y la respuesta es sí y no, ¿no? Con digamos, si buscamos una calidad excelsa, o sea, muy buena calidad, sí vamos a necesitar una buena cámara porque nos va a dar mayor resolución de imagen. Pero una buena historia no se tiene que contar necesariamente con una excelente resolución de imagen. Y digamos que muchas veces para una publicación se tienen fotografías de muy buena calidad que digamos no siempre es tan necesaria. Lo primordial es que una fotografía pueda contar una historia. Y pues para eso los fotógrafos se apoyan en algunos principios del diseño. Y aquí dice, si el fotógrafo no tiene principios de diseño, ¿cómo haría para captar imágenes? Entonces, pues si él no tiene principios de diseño, seguramente no estamos hablando de un fotógrafo profesional, sino de alguien más que está aprendiendo más empíricamente, o que no le interesa la fotografía como algo profesional, sino más bien de forma aficionada. Y ya con eso terminamos.